Hola, buenos días, oyentes y amigos de Radio Barrial Comunitaria. Una vez más estamos aquí con nuestro programa de curso de Historia Revisionista. Le queremos mandar un saludo muy especial a Adriana, que estoy reemplazándola en esta oportunidad. Le mandamos un beso grande, Adriana. También saludamos a Martín en la operación técnica, a Esteban y a Nancy, que nos va a acompañar en otro bloque. Les vamos a dar una novedad. A partir de la próxima semana, curso de Historia Revisionista va a ser emitido por FM Barrial Comunitaria los sábados a las 10 de la mañana. Pasamos de los viernes a los sábados a las 10. Y ahora le damos la bienvenida a nuestro profesor Fernando Abel Maurente. Buen día, ¿cómo le va, profesor? Pero ¿cómo le va? Mi alumno preferido. ¿Cómo está? Sí, Francisco. Todo Bueno, bien, todo antes bien. que nada le mando un saludo enorme, un beso enorme a Betty, directora de FM Barrial, por supuesto. Hoy, y a Adriana, volvé pronto, Adriana. Te perdonamos. ¿Cómo estás, Francisco? Todo bien, todo bien. Les contaba a los oyentes, a nuestros amigos, que este es el programa de cursos de Historia Revisionista hecho por los alumnos de los cursos. Sí, eso es realmente maravilloso. Estamos conformando un equipo de producción, de preproducción, de publicidad, todo hecho por los alumnos de cursos de Historia Revisionista. Así es. Cursos HR, como decimos. Así es. Para abreviar. Que hoy, 7 de julio, estamos a 2 días del bicentenario de nuestra independencia. Y para meternos en tema, que es el 9 de julio de 1816, y no el 25 de mayo de 1816, como hubo un cartel por ahí en una fecha pasada, te queríamos preguntar, Fernando, ¿cuál era la situación en la península en aquella época, 1815, 1816, para ponernos en situación? Sí, antes que nada señalar que no fue la independencia de la República Argentina, sino de las Provincias Unidas en Sudamérica. Así dice el acta, ¿sí? Escrita de puño y letra de Mariano Serrano, que era un diputado de Charcas y que tenía unos antecedentes maravillosos. Había participado del 25 de mayo de 1809 en la insurrección de Chuquisaca. Estuvo en la asamblea jacobina, en la asamblea del año 13, así que traía para los enemigos de la revolución era un prontuario y para nosotros una hermosa agenda pasada. Así que bueno, fue Mariano Serrano el que escribió ese martes 9 de julio de 1816, ¿sí? el acta de la independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica. Bueno, vos me hiciste una pregunta, no me quiero ir por las ramas, si no van a decir que soy un gorila. Sí, bueno, ¿cuál era la situación en Europa, no? Así es. Bueno, nos encontramos que en 1814, no por casualidad, la bandera de Fernando VII había estado en el fuerte de la ciudad de Buenos Aires. En 1814 regresa Fernando VII al trono y bueno, en ese momento Napoleón en 1814, 1815, Inglaterra logra sacarse de encima al Chávez del siglo XIX, que era Napoleón Bonaparte, ¿sí? Napoleón muere asesinado con el mismo método utilizado por los británicos para asesinar a nuestro Mariano Moreno, ¿sí? Con la misma fórmula, con el mismo veneno. Bueno, y acá mucho se habla de la máscara de Fernando VII. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque en realidad eso lo dice el mitrismo. La máscara de Fernando VII
se había caído de manera inmediata cuando se produjo la revolución de mayo, del 25 de mayo de 1810. Y fue Castelli, en cabeza de tigre, cuando fusila a aquellos que estaban apoyando precisamente a Fernando VII, por órdenes de la Junta Revolucionaria, o sea que ya había caído sangre, ¿sí? Y entonces, bueno, esa máscara de Fernando VII no podía llevarse adelante. Fernando VII pasó de ser el deseado al indeseable, porque, bueno, cuando se produce la invasión napoleónica a la península ibérica, bueno, Fernando VII y su padre, Carlos IV, son detenidos y llevados a una cárcel de máxima comodidad en Bayona, Francia, y el pueblo español se levanta en armas contra el invasor, y a partir de ese momento Fernando VII pasó a ser el deseado. Cuando se transforma en el indeseable, bueno, cuando vuelve en 1814, traído en ese momento por lo que era la Santa Alianza, ¿sí? ¿Y qué hace Fernando VII? La primera medida que toma es anular la Constitución Liberal de 1812. Es decir, Fernando VII toma partido por la oligarquía terrateniente, la mesta, o sea, la sociedad rural de la España de aquella época. En consecuencia, comienza, ¿sí?, la guerra civil entre liberales afrancesados, o sea, aquellos que querían levantar las banderas, ¿sí?, de la Revolución Francesa, y la oligarquía terrateniente representada por Fernando VII. Así que esa era la situación en España y en Europa, ¿sí? Perfecto. Las monarquías, sí, como decía Francisco. No, perfecto. Estábamos tratando de enmarcar la época y en la situación de la península. Pero vos, cuando arrancaste, ya nada más tiraste una bomba, ¿no? Dijiste que la independencia no es de Argentina y que la bandera española estuvo flameando hasta 1814 en el fuerte de Buenos Aires. El fuerte de la ciudad de Buenos Aires, que era donde residían las autoridades del Río de la Plata y del virreinato del Río de la Plata. Sí, entonces, ¿cuál era la situación acá en las Provincias Unidas? Bueno, había una lucha interna, ¿sí?, entre los morenianos, los jacobinos, el proyecto moreniano, ¿sí?, y la oligarquía de la ciudad de Buenos Aires, o sea, el partido de la ciudad de Buenos Aires, que tenía una actitud absolutamente obstruccionista y agresiva, autoritaria hacia el interior, especialmente hacia Artigas, ¿sí?, que, bueno, a quien le mandan a Zarratea para destruirlo, y Zarratea era un agente de los servicios de inteligencia británicos. Así que había una situación en Buenos Aires de una lucha interna, y en esa lucha interna entre el proyecto sudamericano y el proyecto del partido de la ciudad de Buenos Aires, el primer muerto, o sea, la grieta se abre el 4 de marzo de 1811 con la muerte del exsecretario de la Junta Revolucionaria, Mariano Moreno. Esa era la situación, ¿sí? Y digamos, el gobierno en la ciudad de Buenos Aires estuvo a cargo de un solo director supremo, que fue Posadas,
que emergía del grupo jacobino, pero después vinieron Alvear, Álvarez Tomás, Antonio González Balcarce, ¿sí? Que seguían al partido de la Ciudad de Buenos Aires. Recién en 1816, este Congreso Constituyente, que no llegó a formular la Constitución en 1816, pero sí declaró la independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica, designa a uno de los representantes, uno de los congresales de la Ciudad de Buenos Aires, que fue Juan Martín de Pueyrredón. Pueyrredón fue el hombre duro gracias a quien el proyecto sanmartiniano pudo llevarse adelante. Y bueno, no es casualidad que Pueyrredón es designado por este Congreso, asume en 1816 y en 1819 ese mismo Congreso, mediante un golpe de Estado institucional en el verano de 1817, se traslada por presión de los congresales porteños a la Ciudad de Buenos Aires. Allí ese Congreso de 1816 pierde todo contacto con nuestra América. América que pagan armas. Y precisamente en 1819 sale una constitución que es la constitución del partido de la Ciudad de Buenos Aires. Eso implica la caída de quien había apoyado a San Martín durante 3 años en 1819. O sea, que la situación era realmente explosiva. No sé si eso más o menos contempla la pregunta que vos me hiciste. Sí, perfecto. Lo que nos interesaba saber también es quiénes participaron en ese congreso y quiénes reconocieron la independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica. Bueno, Francisco, ¿por qué decimos las Provincias Unidas en Sudamérica? Porque participaron de ese congreso, ¿sí? Representantes de provincias del Alto Perú, o sea de Bolivia, Chichas, Charcas y Misque, y no pudieron hacerlo Potosí, Cochabamba y La Paz porque estaba en manos de los realistas, ¿sí? La frontera norte estaba bastante complicada hasta que se hizo cargo Güemes de la frontera, pero era una frontera móvil, ¿no? Es decir, avanzaban los realistas, retrocedíamos los patriotas, avanzábamos los patriotas, retrocedían los realistas. Te cuento algo, recién en 1822, ¿sí? El primero en reconocer la independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica fue Estados Unidos. Gran Bretaña lo hizo 2 años después, o sea, en 1824. Francia lo hizo en 1857 y España en 1859. Con respecto a quienes no participaron, por ejemplo, no participó, por ejemplo, las provincias enmarcadas dentro de la Liga de los Pueblos Libres que conducía el patriota Artigas, o sea, la Banda Oriental, Corrientes, Entre Ríos, Misiones y Santa Fe. Y no participaron por 2 cuestiones. Por un lado, por la protesta explícita, ¿sí?, de la Liga de los Pueblos Libres al centralismo porteño. Y porque además dentro del directorio, ¿sí?, había sectores promonárquicos, pero promonárquicos europeos, ¿sí? Y bueno, tampoco participó el Paraguay, no envió representantes. Esas fueron, digamos, las ausencias. Después te puedo llegar a comentar, ¿sí?, la ausencia de otros diputados. De los 33 diputados, 29 firmaron el acta y los otros estaban en actividades diplomáticas, en combate
¿sí? En el Alto Perú, así que después, si querés, te señalo en detalle quiénes los 5 que no estuvieron. Bárbaro, Fernando. Bueno, apasionante la historia revisionista de tu mirada. Vamos a un tema musical. Les recordamos que nos pueden volver a escuchar en las repeticiones de FM Barrial y en el canal de YouTube Lucha Obrera Litoral y en nuestra página oficial, el sitio web luchaobrera.com. Ya venimos. Bueno, acabamos de escuchar por Tamara Castro, Campanas de Tucumán, en honor al Día de la Independencia. Y antes de pasar a la próxima pregunta, Fernando, ¿querés agregar algo que nos haya quedado del primer bloque? Sí, que nos estamos divirtiendo como locos. Ustedes no se imaginan lo que es esto fuera de micrófono, como se dice. Sí, mira, yo lo que quiero señalar, en realidad, quien manejó el Congreso de Tucumán fue el general San Martín, que, desmintiendo lo que decía Mitre, que San Martín no entendía nada de política, eso es absolutamente falso. Miren, después del haberse jurado el 9 de julio, el 19 de julio, el diputado Medrano convoca una sesión secreta del Congreso. Y al acta se le agrega inmediatamente después que hablaba de que éramos una nación independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli, y dice: San Martín hizo agregar esto, y de toda otra dominación extranjera. Antiimperialista el muchacho de Correntino, ¿eh? Claro que sí. Bueno, ahora sí, estoy a tu disposición, estimado Francisco. Sí, habíamos cerrado el bloque anterior con el tema de los diputados que habían asistido al Congreso de Tucumán, y tenemos que hay algunos que firmaron, otros que no firmaron el acta, y ¿cuántos fueron los diputados del Congreso? Bueno, de los 33 diputados que iniciaron el Congreso en Tucumán el 24 de marzo de 1816, o sea que hay dos 24 de marzo en la historia de nuestro país, el del 76 y el del 16. Bueno, eran 33. Ahora, de los 33 firmaron 29, o sea, 29 suscribieron el acta de la independencia. ¿Qué pasó con los otros 5? ¿Sí? Bueno, José Moldes, el coronel José Moldes, estaba detenido en Salta, que había un proceso de contrarrevolución contra Martín Güemes. Iba a decir Martín Torres, perdón. Juan José Feliciano Fernández Campero era de la provincia del Alto Perú, de Chichas, estaba en combate, así que no pudo estar presente. El presbítero Miguel Calixto del Córdoba, representante de Córdoba, estaba en misión diplomática para conversar con Artigas, ¿sí? El doctor Pedro Buenaventura Carrasco, ¿sí? Estaba de servicio en ese momento en el Ejército del Norte, y el diputado Pueyrredón, que fue diputado por San Luis, ¿sí? Yo les quería comentar algo. San Luis para Pueyrredón fue un lugar también de reclusión, porque después que San Martín golpea contra Rivadavia, lo manda en cana a Pueyrredón, a San Luis, y Pueyrredón termina siendo
negocios en San Luis. Por eso termina siendo, a pesar de ser de Buenos Aires, termina siendo diputado de San Luis. Y bueno, en ese momento tuvo que viajar a Buenos Aires porque el Congreso de Tucumán lo eligió, lo designó como director supremo. O sea, por esa razón no estaba Pueyrredón en Tucumán. ¿Sí? Y unos días después estaba reunido con San Martín. Realmente Pueyrredón tenía un amor eterno por San Martín, porque San Martín le había mandado preso después que cae Rivadavia, y sin embargo seguía creyendo en él. Se reúnen en Córdoba, y ahí San Martín le vende el plan de cruzar al Chile y después por vía marítima a ir al Perú. Así que bueno, quería comentarles que de esos 29 diputados, 12 eran del clero, ¿sí? Así que bueno, para más o menos tener una idea del contenido político del Congreso de Tucumán. Claro, recién nos comentabas que justamente el representante de Córdoba era el presbítero. Era un... Tal cual, o sea, la presencia de la Iglesia Católica fue fuerte, ¿sí? Pero había un sector de la Iglesia Católica que estaba con los realistas y un sector de la Iglesia Católica que estaba con los patriotas. Perfecto. Como también había españoles de un lado y criollos del lado de los realistas, ¿sí? O sea, que como decimos desde la izquierda nacional, las guerras de la independencia fueron un reflejo de la guerra civil. Eso lo vimos anoche, ¿se acuerdan? Mis alumnos saquen una hoja. Un reflejo de la guerra civil en la península. Por eso la bandera de Fernando VII flameó hasta 1814. O sea que las guerras de independencia no eran entre criollos y españoles. No, eso es falso. Eso lo dice Mitre y sus amigos. No. Había españoles y criollos por ambas partes. Miren, había una guerrilla que se venía con el malón de los araucanos de Chile, que la comandaban 4 hermanos chilenos, criollos, ¿sí? Que en su objetivo era tomar Buenos Aires para incorporar a Fernando VII. Y eran criollos. Los Pincheiras, sí señor. Ahí acá habló nuestro alumno operador, ustedes lo han escuchado, y voy a decir algo, voy a hacer una publicidad. Eso figura en el tomo 5 de mi autoría. Bien. Claro que sí, el libro de Movimientos Nacionales de Fernando Abel Maurenti. Bien, acá me dicen que tengo 5 minutos 30 segundos. Muy bien. Fuera de micrófono. Vamos. Sí, te decía fuera de micrófono, recién entre bloque y bloque, nos comentabas unas perlitas de Rivadavia y Rosas. ¿Cómo era ese tema? Muy interesante. Bueno, miren, don Bernardino, como digno antecesor de don Mauricio, ¿qué hizo? Ordenó que el 9 de julio se conmemorara junto con el 25 de mayo. Y eso, el decreto de don Bernardino dice que la repetición de estas fiestas irroga perjuicios de consideración al comercio y la industria. O sea que el feriado puente ni hablar tampoco. No, tampoco. No. O sea que por eso los argentinos el 25 de mayo decimos el Día de la Patria, claro, se conmemoraban juntos. La culpa la tiene Rivadavia. Bueno, ¿cuánto me queda, señor operador? 4 minutos. Tengo que alargar. Bueno,
con respecto a Juan Manuel de Rosas. Bueno, Juan Manuel de Rosas, sí, acá el decreto de Rivadavia lo saca de circulación. El 11 de junio de 1835, esto era el segundo gobierno de Rosas, en 2 artículos lo deja fuera de circulación al decreto anterior de Rivadavia y establece que el 9 de julio debía celebrarse igual que el 25 de mayo. O sea, se abren otra vez las 2 fechas. 25 de mayo se celebraba y 9 de julio también. Y el artículo 2 de ese decreto del 11 de junio del 35 dice que en la víspera, o sea, el 8 de julio y el día 9, había que iluminar toda la ciudad de Buenos Aires, la casa de gobierno, los edificios públicos, y desde el fuerte había que 3 salvas de cañonazos, o sea, de la fortaleza que se le llamaba. Y además los buques del Estado debían hacer lo mismo, ¿no? Bueno, estas son las 2 perlitas de alguien, sí, que quería ahorrar luz, pero no recordar la soberanía de las Provincias Unidas en Sudamérica, y otro que dijo no, como don Juan Manuel de Rosas, que restituye, sí, la festividad de ambas y separa a ambas festividades. El 25 de mayo, sí, que en realidad no fue la declaración de la independencia, sino que fue un golpe de Estado preventivo contra la Rivadavia. Qué perdita esa, ¿eh? Otro día vamos a hablar del tema ese, el 25 de mayo de 1810. Bueno, perfecto. Ramos, no sé si quiere hacer alguna pregunta, si no yo mismo mando un tema musical. Dale, vamos a la pausa. Acabamos de escuchar una canción a Latinoamérica de nuestro querido y recordado Horacio Guaraní, y ahora vamos a pasar en este bloque a presentar a una de las alumnas del curso de Historia Revisionista que tiene varias materias, está cursando. ¿Cómo te va, Nancy? Te presentamos. Hola, ¿cómo les va a todos? Primero quiero saludar a todos los oyentes de FM Barrial, ¿sí? Que nos van a estar escuchando, y después por los diferentes lugares que también sé que nos van a estar escuchando, porque también nos van a escuchar por internet, se puede compartir de varias maneras. Y bueno, decirles cómo fue esto. Comencé porque una vez una amiga hizo un comentario en esta red hermosa que es Facebook, cuando es bien utilizada. Ella es Ana Landi, fue una alumna de Fernando, y dije, bueno, decime de qué se trata, cómo es esto, y me comentó que eran cursos que se podían tomar por Skype, que no necesariamente tenían que ser presenciales, y bueno, me gustó la idea, y dije, antes que los ratones empiecen a adormecerse en mi cabeza, hay que hacerlos trabajar. Sí, y resulta que bueno, así fue como empecé mi primer curso, que lo terminé hace muy poquito, que es Historia de los Movimientos Nacionales, y me interioricé de un montón de cosas. Algunas cosas me sonaban, otras no tanto, otras no tenía ni la menor idea de qué se trataba, y me fui desasnando. Y bueno, y así fue como ahora estoy hace poquito en Mujeres en Revolución, que me encantó. Soy mujer, me encantaba el tema esto, que nos involucraran y que nos tuvieran en cuenta dentro de la historia que tuvimos siempre, pero a veces no se hizo notar tanto, ¿no? Parecía que era una cosa de hombres, ¿no? Claro que sí. No, las mujeres están al pie del cañón en toda nuestra historia. Y ¿cómo es la metodología? Digamos, tengo entendido que hay un aula virtual y se van pasando filminas. ¿Cómo es ese tema? Bueno, les cuento, para aquellos que no saben bien de qué se trata, que
estas clases se toman por Skype, ¿no es cierto? Y yo les cuento que ni siquiera tenía una cuenta de Skype, así que la abrí pura y exclusivamente para los cursos. ¿Esto qué quiere decir también? Que cualquiera lo puede hacer, porque yo nunca lo había hecho. Y no soy profesional, por ejemplo, soy una ama de casa, o sea que también esto no tiene límites, ¿no? Ni en cuanto a la edad, ni al estrato social que se pueda pertenecer. Yo estoy en casa, tomo mis clases desde casa, les digo que es muy cómodo, es bastante cómodo, y bueno, nos conectamos un día acordado de los cursos, y más o menos no le crean a Fernando Maurente cuando dicen que es una hora, porque siempre nos vamos un poquito más, y siempre es un poquito más, y como es, y resulta que, como vos decís, hay una página de los cursos donde uno puede entrar y están las filminas, porque esto va ayudado con imágenes que pone el profe, y que nosotros a la vez que estamos tomando el curso y que tomamos nota, vemos estas imágenes para relacionarnos, ¿cierto? La historia política con la imagen, es toda una sola cosa. Y bueno, de eso se trata, de tomar nota, de escuchar, de preguntar. En la próxima clase, si quedó algo en el tintero, se puede volver a preguntar si nos quedaron algunas dudas, si queremos ahondar más sobre algún tema. Bueno, más o menos es eso. Y como les decía, estoy cursando Mujeres en Revolución y comienzo el 21 de julio sobre la biografía del Che Guevara, que me fascina. Yo dije, a mi juego me llamaron. Qué bueno, esa no la podías perder. No me la podía perder. Así que después vemos qué otro me sigue interesando para ver en qué me engancho. ¿Y cuántas clases son por mes? Y más o menos hay que tener en cuenta que son 8 clases, ¿sí? Más o menos son 8, se puede tirar una más. También puede pasar que algún día uno no puede, ¿viste? Por algún motivo, y se consensua algún día que uno esté disponible y que Fernando esté disponible también para la clase, pues tiene otros cursos, otros horarios y diferentes días ocupados. Entonces todo se puede consensuar para no perder las clases también. Está muy bueno. Yo siempre le digo a Fernando, ¿no? Soy una ama de casa nada más, y me dice, no, ojo con las amas de casa. Y ahora con el tema de Mujeres en Revolución estoy dando cuenta a qué se refería Fernando. Ojo con las mujeres que parece que están en un rinconcito y que no están haciendo nada porque se las traen. Claro que sí, claro que sí. Te preguntaba cuántas clases son por mes. Bueno, por mes, teniendo en cuenta que tenemos semanas de 4 o de 5, son de 4 a 5 clases mensuales más o menos, todo depende. O sea, una clase por semana, digamos. Una clase semanal, sí. Cuando uno hace más de un curso, por ahí se tienen 2 o 3, pero bueno, generalmente es un curso, una clase semanal. Está bien. ¿Y qué es lo más importante que te dejaron los cursos hasta ahora, o la materia que vos arrancaste y ya terminaste de introducción a los movimientos nacionales? Sí. que nos puedas decir, o que puedas recomendar a otros que estén interesados y que no se animan todavía a hacer y anotarse. Mira, lo que te puedo decir en realidad es muy amplio, porque imagínate que empezamos con un concepto de historia, hasta vas pasando por lo que es feudalismo, lo que es burguesía, desde lo más bajo empezamos hasta ir progresivamente, ¿no es cierto? Con decirte que bueno, si bien uno siempre escuchó hablar sobre lo que es el mitrismo y lo que era Mitre, acá andás en el tema, ¿no? Y como me desazonzó Fernando en un tema que siempre se dijo que Roca fue quien que Roca sí fue que la franja del cine, entonces fue lo que más indios mataron, y en realidad dice, fue Mitre el que más indios mató. Digo, pero claro, me mintieron, me engañaron, y es como que te vas enterando de cosas, ¿no es cierto?, que vas sacando, y después se va a discernir entre lo que es el mitrismo, lo que es el rosismo, lo que es el roquismo, y así sucesivamente. Yo decía, Fernando siempre dice y él mismo se carga donde dice, lee mis libros, y qué sé yo, la verdad que son muy interesantes, porque yo iba acompañada a todo esto de los libros, ¿no es cierto?, de él, y aparte de todo eso, tener en cuenta que
si uno leyó alguna vez en el colegio el Martín Fierro, que en su momento fue muy aburrido leerlo porque uno lo leía por la obligación, que vuelvan a leerlos también, porque también uno cuando se va metiendo en la historia se da cuenta de un montón de cosas, o Fuente Ovejuna, por ahí también otro tipo de lectura, pero que tienen que ver con esto del feudalismo, ¿no? De lo que es, dentro de los gobiernos lo que era ser un ultracatólico, que yo, la verdad, no tenía ni la menor idea, y uno se va metiendo en todos esos temas, y no sé, muchas cosas más que son muchas cosas en realidad, ¿no es cierto? Que se hablan a lo largo de una hora que lleva cada clase, así que es mucha información. Y como dice Fernando, siempre hay que ir por más, no se queden solamente con lo de la clase, investiguen, estudien, vayan más allá. Me acuerdo, por ejemplo, para decir algo anecdótico, una vez él nombró los 13 ranchos, bueno, y así lo charlamos, pero después, no me quedé con eso, ¿viste? Fui, busqué por qué los 13 ranchos. Bueno, después terminamos hablando de Perón también, porque viste que todo se entrelaza y tiene que ver. Y bueno, es unida. ¿Cómo? Un ida y vuelta permanente, digo. Es todo el tiempo, un feedback, viste, como se dice, que todo el tiempo es el ir y venir, no sé, muchas cosas, es mucha información. La verdad yo decía, bueno, Fernando, despacito, porque digo, mi cabeza hacía rato que estaba sin funcionar de alguna manera. Era como, hay que aceitarlo, el mecanismo. No, pero es como andar en bicicleta, ¿viste? Que si una vez que empezás a andar, una vez aprendiste a andar en bicicleta, no te olvidas nunca más. Bueno, la memoria es receptiva en ese sentido, y así que bueno, a mí me encanta, por eso sigo anotándome en los cursos. Y recién nos hacía referencia a un material escrito de apoyo, ¿no? Están los libros de Fernando. Exactamente, bueno, justamente como yo empecé con historia de los movimientos nacionales, uno de los libros que tengo es Movimientos Nacionales 1, entonces bueno, eso es progresivo también, a medida que nos vamos metiendo en los diferentes cursos, también porque creo que no sé cuánta cantidad de libros tiene este hombre publicado, y los que dice que todavía va a publicar. Sí, Nancy, hola, Nancy, bueno, me parece que la perdimos. Yo les quería contar a Nancy y a todos nuestros oyentes que sí, es verdad, son varios libros que tiene Fernando Abel Mourente ya editados, 6 en total. El primer libro, que fue Movimientos Nacionales Introducción, el Movimiento Nacional es 1, se agotó la primera edición, ya está, ya fue editado la segunda edición ampliada de 80 a 280 páginas. Hay un trabajo muy interesante, muy importante. El último libro es el número 5 de Movimientos Nacionales, el primer libro de la izquierda nacional dedicado a Rosas. Bueno, vamos a la pausa con otro tema musical y entramos al último bloque. Hasta luego. Bueno, acabamos de escuchar a León Gieco con Hombres de Hierro, un antiguo tema del rock nacional. Y entramos al último bloque de nuestro programa Curso de Historia Revisionista, a una sección que damos en llamar entre paréntesis. Y Fernando Mourente nos va a leer y a explicar un tema muy interesante. Es una carta enviada por el general San Martín al diputado Godoy Cruz, que era representante de Mendoza en el Congreso de Tucumán. ¿No es así, Fernando? Así es, Francisco. Linda la nota del bloque anterior, me encantó, me encantó. Bueno, sí, mira, para entender que políticamente San Martín era un verdadero militante todoterreno, con la pluma, con las armas y con la acción política. El 12 de abril de 1816, ¿sí? San Martín le manda
una carta al diputado Tomás Godoy Cruz, que era el representante de Mendoza en el Congreso. Porque claro, el Congreso ¿sí? empezó con todas las ganas y después entró en una especie de meseta. Y había discusiones y la cuestión de la independencia no llegaba. Y San Martín, como veía la cuestión en España, que había vuelto Fernando VII y que era un momento en el cual los liberales estaban en la resistencia en ese momento en España, bueno, en esta carta, que un pedacito de un fragmento voy a leer, fíjense ¿sí? Cómo San Martín trata a Fernando VII al final, ¿no? Dice así la carta: ¿hasta cuándo esperamos a nuestra independencia? ¿No le parece a usted una cosa bien ridícula acuñar moneda, tener pabellón y cucarda nacional? ¿Qué relaciones podremos emprender cuando estamos a pupilo? Los enemigos, y con mucha razón, nos tratan de insurgentes, pues nos declaramos vasallos. Esté usted seguro que nadie nos auxiliará en tal situación. Y por otra parte, el sistema ganaría un 50% con tal paso. Ánimo, que para los hombres de coraje se han hecho estas empresas. Veamos claro, mi amigo, si no se hace el Congreso, es nulo en todas partes, porque resumiendo, la soberanía es una usurpación que se hace al que se cree verdadero, es decir, a Fernandito. Así llamaba San Martín a Fernando VII, Fernandito. Bien, o sea, fíjense el realismo político de San Martín, ¿sí? Es decir, acá había que declarar la independencia. Yo, parafraseando a San Martín, diría: declaremos la independencia y lo demás importa nada, digamos, ¿sí? Bueno, esta es la carta, o un fragmento de la carta, que demuestra que San Martín, ¿sí? no tenía nada que ver con el personaje rivadaviano, porteño y apolítico, ¿sí? de Mitre. Era un verdadero político San Martín. Y no nos olvidemos, en sus íntimos tenía a otro político militante revolucionario que era Monteagudo. Nada más ni nada menos, que lo acompañó hasta el Perú. Bueno, y la otra cuestión, en esta sección entre paréntesis, ¿sí? es la propuesta de un rey inca, ¿sí? propuesta hecha por Belgrano, y que apoyaron, y no es casualidad, San Martín y Güemes. San Martín decía que pasar a los indios de nuestro lado era que ellos, los pueblos, ¿sí? asumieran la independencia con todos, y nombrábamos un rey inca. Claro, estaban aquellos que querían desde Buenos Aires nombrar a un rey europeo. Fíjense cómo contrastaban el proyecto de Belgrano, San Martín, Monteagudo y Güemes con el proyecto rivadaviano, ¿sí? Esto está bien claro. Es decir, que el proyecto era la continuación del plan de operaciones de Mariano Moreno, que en varias oportunidades este plan de operaciones habla de Sudamérica, o sea que llevaba a la lucha a continentalizar la revolución. Fíjense la propuesta de Belgrano, donde colocaba a la capital de esta Sudamérica, en Cusco, o sea que desplazaba del poder político a Buenos Aires, ¿sí? Tengamos en cuenta otra cuestión. Cuando hablamos de ejército de los Andes, no hablamos de los Andes que separan
o unen, mejor dicho, a Chile con Argentina. La bandera de los Andes era de los Andes continentales, los Andes que llegaban a la América Central. Eso era el ejército de los Andes del cual hablaba San Martín y que el mitrismo ha desvirtuado, ¿sí? Y bueno, fíjense qué interesante. El Congreso de Tucumán envía instrucciones al general San Martín, ¿sí? Donde le exigía al general San Martín expresamente el envío de diputados, o sea, en la medida que San Martín iba desarrollando el proyecto continental, los diputados de Sudamérica tenían que llegar a este congreso que los porteños, a través de un golpe de estado institucional, lograron llevar a Buenos Aires. Fíjense lo que decía, por favor escuchen bien estas instrucciones en la parte final: a fin de que se constituya una forma de gobierno general que de toda América unida en identidad de causa, intereses y objeto, constituya una sola nación. La nación latinoamericana, de la que habla la izquierda nacional sudamericana. ¿Sí? No sacamos, ¿sí?, el proyecto de abajo de la cama, lo sacamos de la profundidad de nuestra historia. ¿Sí? Por eso San Martín llevó adelante el proyecto moliniano del plan de operaciones, de la que hablaba en 3 oportunidades de Sudamérica. Así que realmente, sí. Ahora, perdón, acá viene una perlita del mitrismo, ¿sí? A ver. ¿Cuánto tengo, señor operador? ¿5 minutos? No, termino antes. Te cuento. ¿Qué decía San Martín? No, perdón, Mitre, ¿sí?, del plan presentado por el general Belgrano, por el doctor general, ¿sí? Decía que era un plan poco práctico, el de designar, sí, capital en Cusco. Mitre decía eso, ¿no? Y que tenía, en realidad, era falto de sentido común. Bueno, cada vez que hablo de Mitre me pongo a tartamudear, ustedes sabrán comprender por qué. Bien. Qué alergia, Mitre. Pero además, sí, fíjense lo que dice don Tomás de Anchorena. Estaba espantado Anchorena con la posibilidad de que se designara, ¿sí?, a un emperador inca, a un hombre de nuestros pueblos originarios, de nuestra sangre criolla. Fíjense lo que dice, y con esto terminamos el programa. Si alguno vive en la calle Anchorena, le damos permiso para que arranque la chapa, ¿sí? Dice: ¡qué espanto!, dice Anchorena, ser gobernados por un miembro de la casta de los chocolates. Un racismo originario, ya venía de aquella época. Así pensaban, sí, los terratenientes y los ciudadanos, entre comillas, del partido de la ciudad de Buenos Aires. Bien. Y después de 200 años, algunos siguen pensando así, ¿no? Lamentablemente. No, absolutamente. ¿Sí? Después de 200 años, nos sigue gobernando el Rivadavia y el Mitre del siglo XXI, el jefe del partido de la ciudad de Buenos Aires, don Mauricio M. Por eso es tan importante. Después lo que quieran.
complételo como corresponda. Así es. Bien. Por eso es tan importante e interesante conocer nuestra historia y con este punto de vista, ¿no? Nosotros nos estamos yendo ya. Les recordamos a todos los oyentes, amigos de FM Barrial Comunitaria y del programa Curso de Historia Revisionista, que la próxima semana los esperamos el sábado 15 a las 10 de la mañana, no el viernes sino que pasamos ya al sábado. También nos pueden buscar por Facebook, Fernando del Maurente y Fernando Maurente Curso de Historia Revisionista. Y para los interesados que quieran informarse o arrancar alguna de las materias del curso de historia, con un mensajito al WhatsApp más 54 911 217 92 678. Más 54 911 217 92 678. Ahí estamos respondiendo todas sus preguntas, y para inscribirse a todas las materias les recordamos también tenemos Movimientos Nacionales 1, Movimientos Nacionales 2. Hay una tercera materia que se llama de la España del siglo XV al plan de operaciones de Mariano Moreno, interesantísima. Mujeres en Revolución. Y el viernes 21, como decía nuestra alumna de reportaje de hoy, Nancy, empezamos el primer grupo a las 20 horas de El Che, la biografía. Y estamos armando ya, para que se anoten, el mismo viernes, para arrancar todos los viernes a las 22, un segundo grupo de El Che, la biografía. Te mandamos un saludo, Fernando, y nos despedimos. Bien, te comento que el próximo sábado vamos a hablar de la Revolución Francesa. Perfecto, maravilloso. Un beso enorme, Adriana, un saludo para Betty, la directora de FM Barrial, agradecerle infinitamente el espacio y nos vemos el próximo sábado con Cursos de Historia Revisionista.